Un conmutador es uno de los componentes básicos en los circuitos lógicos y sistemas digitales. Así como en este conmutador mecánico, el resultado es bien apagado o bien encendido. En los circuitos digitales, los conmutadores son en su mayoría electrónicos y no mecánicos. El transistor bipolar es un dispositivo electrónico utilizado como conmutador en circuitos digitales. En la mayoría de las aplicaciones actuales, estos están combinados con otros elementos circuitales y miniaturizados en circuitos integrados. Si está localizando fallas en una plaqueta de circuito impreso, la cual está conformada por circuitos integrados, habitualmente le importarán solo los resultados de la operación del transistor, los estados binario 1 o binario 0. Pero a menudo, un solo transistor de conmutación discreto realiza una función crítica en un sistema complejo, y para estas aplicaciones es necesario entender cómo trabaja el transistor bipolar en conmutación. Por ejemplo, el movimiento de este brazo de robot que está manipulando plaquetas de circuitos digitales para pruebas está determinado por complejos circuitos integrados lógicos. Pero los motores que mueven el brazo requieren corrientes mucho mayores de las que pueden ser manejadas por los transistores contenidos en los circuitos integrados lógicos. En lugar de eso, el sistema lógico, como una computadora, controla una pequeña corriente aplicada a un transistor de conmutación, el que luego conduce o interrumpe el flujo de una corriente mucho mayor desde la fuente de alimentación hacia el motor que mueve el brazo. Ubicado entre el circuito lógico y la carga de alta corriente, el transistor de conmutación es la interfase entre estos dos subsistemas mayores. En el caso de falla de este sistema, la comprensión de la operación del transistor de conmutación puede ser la clave para localizar el problema. Entonces, en esta lección examinaremos cómo trabaja un transistor bipolar típico en conmutación. Pero comprender simplemente su operación no es suficiente. Usted también aprenderá cómo leer y comprender las normas críticas del dispositivo para que también sepa cómo elegir reemplazo. Y finalmente, asociaremos todos estos conocimientos para mostrarle cómo puede diseñar y construir un circuito de conmutación a transistor. El transistor se utiliza frecuentemente como amplificador en electrónica analógica. Cuando se utiliza como amplificador, se le aplica una pequeña señal al circuito de entrada y se obtiene en el circuito de salida una señal más grande proporcional. Para las aplicaciones analógicas del transistor es vital estudiar la región de operación lineal del transistor. Pero en electrónica digital, el transistor es más frecuentemente utilizado como conmutador. Es o bien conectado o bien desconectado por la cantidad de corriente que fluye en su circuito de entrada. Entonces, el corte y la saturación son los dos extremos de operación que nos importan. Cuando se lo utiliza como un conmutador, la entrada es la unión base-emisor del transistor y la salida es el colector emisor. Para que fluya corriente de colector en el circuito de salida, debe circular corriente de base en el circuito de entrada. La unión de base-emisor del transistor debe estar en polarización directa para permitirle circular a la corriente de base. En dispositivos de silicio, la unión base-emisor está polarizada en forma directa cuando se le aplican 0.7 voltios. La circulación de corriente de base provoca la circulación de una corriente de colector proporcionalmente mayor. Ahora se dice que el transistor está en la condición encendido o on. Cuando circula una gran cantidad de corriente de base, se dice que el transistor está saturado. Esta gran cantidad de corriente de base provoca una gran cantidad de corriente de colector, y la salida al transistor es ahora virtualmente un cortocircuito a tierra. La corriente de base deja de circular cuando la unión de base-emisor no está polarizada directamente. En otras palabras, cuando el voltaje base-emisor es menos de 0.7 voltios, usualmente considerado 0 voltios.
ya que el circuito de salida está controlado por la corriente de base. Cuando no hay corriente de base circulando, no hay corriente de colector circulando. Y así se ha obtenido la condición apagado o off. Se dice que el transistor está en corte. Sin polarización directa de la unión base-emisor, no hay circulación de corriente de base, y por lo tanto no hay circulación de corriente de colector. La condición de corte del transistor es análoga al conmutador mecánico en el estado abierto. Pero cuando este conmutador electrónico está abierto, debe exhibir las siguientes características de corte. El voltaje de base a emisor es menor a 0.7 voltios, en efecto 0 voltios. Esta condición se crea haciendo al voltaje de base igual al voltaje del emisor. Como resultado, la corriente de base deja de circular. Y cuando la corriente de base deja de circular, la corriente de colector deja de circular. Sin corriente de colector en la salida, el dispositivo está cortado, y la salida es ahora un circuito abierto. También nótese el voltaje entre colector y emisor en ambos estados de saturación y corte. En el corte, la salida del transistor es un circuito abierto con alta resistencia, lo que usualmente resulta en una gran cantidad de caída de voltaje a través del circuito de salida, el colector emisor del transistor. Esta caída de tensión generalmente se aproxima al voltaje de fuente, VCC, en magnitud. En saturación, por otro lado, el colector emisor es un cortocircuito virtual, permitiendo solo una pequeña caída de tensión sobre la salida usualmente cerca de 0.2 voltios. Como hemos dicho, la corriente de base afectará la circulación de corriente del colector, y esta relación se expresa por esta fórmula. Corriente de colector es igual a ganancia de corriente representada por beta, por la corriente de base. Cuando la corriente de base aumenta, la corriente del colector aumenta. Y cuando la corriente de base disminuye, la corriente del colector también disminuye. La corriente del colector es directamente proporcional a la corriente de base por el factor beta. Simplemente la entrada controla directamente la salida. La cantidad de corriente de colector está determinada por beta y la señal de entrada, que es la corriente de base. Esta relación es crítica. Debido a esta relación, se puede aplicar una pequeña corriente desde el circuito integrado lógico para conectar o desconectar una carga de alta corriente. El transistor de conmutación es la interfase entre estos dos subsistemas. Por supuesto, el transistor de conmutación nunca se utiliza en aislamiento. Entonces, usted debe conocer qué incluye un circuito típico de conmutación. Mire cómo está conectado este transistor NPN. Generalmente la base o entrada de este transistor NPN será manejada desde una señal de voltaje cero o positiva, desde un circuito integrado lógico. En este caso, se utilizarán una señal de 0 voltios y de más 5 voltios. El emisor está usualmente a tierra, a 0 voltios. Cuando se le aplica 0 voltios a la base, el voltaje de base es igual al voltaje de emisor y el dispositivo está al corte. Pero cuando se le aplica más 5 voltios a la base, aparece un problema. La unión base-emisor requiere solo 0.7 voltios para polarizarse en forma directa. Con 5 voltios aplicados a la base, tenemos que considerar los 4.3 voltios que nos sobran de los 0.7 voltios requeridos. Haciendo caer el voltaje excedido a través de un resistor de base denominado R sub B, podemos ahora manejar todo el voltaje de entrada. Como hemos dicho, cuando la base de un transistor NPN es más 0.7 voltios, circula corriente de base. De hecho, circula una gran cantidad de corriente de base, por lo menos suficiente para saturar al dispositivo. Si no hay límite para la corriente de base, podemos destruir la unión base-emisor del transistor o la salida del circuito integrado lógico que la maneja.
Entonces, el resistor de base debe tener también eso en cuenta. Él limita la cantidad de la corriente de base a solo la cantidad de corriente necesaria para saturar en forma segura el transistor y proteger la salida del circuito integrado lógico que lo maneja. Entonces, podemos ver la importancia del resistor de base. Hace caer la tensión de entrada sobrante no utilizada para la polarización directa de la unión base-emisor y limita la corriente base a un valor seguro. Pero el terminal de base no es el único lugar donde es necesario limitar el voltaje y corriente. También puede incluirse un resistor de colector denominado R sub C en un circuito de comunicación de transistor. La carga puede ser cualquier dispositivo de alta corriente que necesitamos conectar o desconectar. Un diodo emisor de luz o LED, un motor paso a paso, o relés como los que vemos aquí. Como hemos dicho, cuando el transistor está saturado, circula una gran cantidad de corriente del colector. Sin resistor de colector, esta circulación de corriente puede ser tan grande como para dañar al colector emisor del transistor o quemar la carga. El resistor de colector establece un valor seguro de la corriente del colector, bien debajo del máximo que posiblemente pueda circular. De este modo se evita el daño del transistor y de la carga, mientras la carga tiene corriente suficiente para funcionar. Pero el resistor de colector tiene además otra función. Recuerde que la circulación de corriente a través de un resistor produce una caída de tensión. Cuando el transistor está en saturación, la resistencia entre colector y emisor es muy baja. Aun cuando la corriente del colector pueda ser bastante grande, la caída de tensión entre colector y emisor de un transistor de silicio es de típicamente 0.2 voltios cuando está saturado. En un transistor NPN, el colector está conectado a un voltaje positivo, denominado VCC, con el resistor de colector y la carga en serie. Cada componente de ese circuito en serie provoca una caída de voltaje, de modo que el total de VCE, VRC y V, carga, debe ser igual a VCC. En este caso, VCC es una fuente de 5 voltios, mientras que la carga es este LED, que provoca una caída de 1.6 voltios. Con el transistor en saturación y con su voltaje colector emisor en 0.2 voltios, ¿qué voltaje debe caer a través del resistor de colector? Recuerde que debemos tener en cuenta todas las caídas de voltaje. La cantidad de voltaje que cae a través de RC puede encontrarse restándole al voltaje de fuente la caída de voltaje en la carga y VCE en saturación. Tomando los 5 voltios en la fuente, necesitamos restarle la caída de 1.6 voltios en el LED y la caída de 0.2 voltios en el colector emisor en saturación. Esto nos deja 3.2 voltios que deben tenerse en cuenta para hacerlos caer a través del resistor de colector. Entonces podemos ver que en el resistor de colector cae cualquier voltaje no utilizado por la salida del transistor y la carga. Este también limita la corriente de colector a un valor seguro. Otro punto acerca del voltaje a través de colector emisor. La medición del voltaje colector emisor puede determinar si un transistor de conmutación está operando correctamente, lo que hace de ello una técnica útil de localización de fallas. Como hemos dicho, en el corte, el voltaje colector emisor es aproximadamente igual al voltaje de fuente de alimentación. En el estado de saturación, el estado de colector emisor es de alrededor de 0.2 voltios. Podemos determinar si el transistor de conmutación está operando correctamente midiendo el voltaje colector emisor cuando el dispositivo está conmutando. Esto puede medirse con un voltímetro, o si el transistor conmuta a alta velocidad, con un osciloscopio.
En el corte, la lectura del voltaje debe estar cerca al valor de la fuente. En este circuito VCC es más 5 voltios. Podemos ver el nivel alto del pulso en el osciloscopio que representa VCE en el corte y la lectura estática en el multímetro digital. En saturación, VCE debe estar cerca de 0.2 voltios. Aquí está el nivel bajo en el osciloscopio representando VCE en saturación, junto con la lectura en el multímetro digital. Si no pueden obtenerse estas lecturas de voltaje, entonces el transistor no está conmutando. Antes de decidir que el transistor está fallando, una verificación de la tensión de entrada a la base revelará si la señal de manejo desde el circuito integrado lógico está conmutando. Si el voltaje de entrada está conmutando, entonces el problema puede localizarse en el transistor o en la carga, el resistor de colector o la fuente de alimentación, y pueden llevarse a cabo los pasos siguientes de localización de fallas. Los principios y técnicas que hemos estado discutiendo en relación a circuitos que utilizan transistores NPN se aplican también a circuitos que utilizan transistores PNP. Hasta este punto, hemos estado examinando un circuito que utiliza un transistor NPN. Ahora mire al esquema para un circuito que utiliza un transistor PNP. Todas las fuentes de voltaje están invertidas en este circuito. Para polarizar en forma directa al dispositivo, la base debe ahora ser manejada con una señal 5 voltios a 0 voltios, VCC. Está también invertida. El emisor es positivo y el colector es negativo. En el transistor PNP, el dispositivo conmuta a encendido cuando su entrada es un voltaje bajo y conmuta a apagado cuando su entrada es un voltaje alto. Justo el opuesto de un transistor NPN. Pese a esta imagen en el espejo, tenga en mente que la teoría es la misma para la operación del circuito de conmutación. En una situación típica de localización de falla, usted puede necesitar seleccionar un nuevo transistor de conmutación para reemplazar uno defectuoso, o en una situación de diseño y prototipo, usted puede necesitar seleccionar uno para construir un nuevo circuito de conmutación. Las hojas de especificación del transistor nos darán varios valores importantes para esa situación. Estas hojas indican el máximo voltaje de ruptura del transistor de conmutación, máxima corriente de colector, tiempo de conmutación y beta, que describe la ganancia de corriente. Observemos estas importantes normas examinando las hojas de especificación para un transistor NPN de conmutación 2N3904. Primero, notaremos las normas de máximo voltaje de ruptura. Estas normas se refieren al máximo voltaje que puede aplicarse entre dos terminales cualesquiera de un transistor antes de la ruptura. El voltaje colector-emisor VCEO, la O en el símbolo, significa que el tercer terminal, la base, permanece abierto o no conectado. Voltaje colector base VCB y voltaje emisor base VEB. Se nota claramente el valor de voltaje máximo de ruptura para cada uno. Usted no debe intentar nunca exceder estas normas y esperar que el dispositivo sobreviva. Una técnica digital típica es operar al transistor en un 25 a 50% por debajo de estas normas máximas. Este procedimiento de protección de rango de un dispositivo se denomina en inglés derating. La norma de voltaje máximo colector-emisor es particularmente importante a tener en cuenta para la condición de corte del transistor. En el corte se aplica prácticamente el voltaje de fuente máximo a la salida del transistor, del colector al emisor. Su dispositivo debe ser capaz de tolerar este alto voltaje. Tampoco puede ignorarse a la máxima corriente del colector. Si se realiza un intento de exceder este valor, el transistor se quemará. Esto es particularmente importante cuando el transistor está saturado.
En saturación circula la máxima corriente de colector, limitada solamente por el resistor del colector y la resistencia de la carga. Cuando se selecciona un reemplazo, usted debe asegurarse que los requerimientos de corriente del circuito están por lo menos 25 a 50% por debajo de la máxima corriente de colector para el dispositivo de reemplazo seleccionado. Asimismo, cuando se selecciona un transistor para utilizarlo en un circuito nuevo que usted está construyendo, se debe aplicar la misma regla. Esta práctica de tipo conservadora se hace para obtener alta confiabilidad en una situación típica de reparación y construcción. Otra característica importante es el tiempo de conmutación del transistor. En una aplicación típica es necesario saber que el dispositivo utilizado será capaz de conmutar lo suficientemente rápido como para mantener el voltaje de entrada. El tiempo de conmutación de un transistor como este 2N3904 puede dividirse en 4 periodos de tiempo característicos: tiempo de demora, tiempo de subida, tiempo de almacenamiento y tiempo de decaimiento. Este transistor NPN tiene su base manejada por un pulso de voltaje de entrada. El transistor va a conmutar a encendido en este punto y conmutará a apagado en este punto. La duración del periodo de tiempo completo se le denomina T. Sin embargo, si usted examina la forma de onda de salida real, usted puede enseguida ver que el transistor no produce una copia perfecta de la forma de onda de entrada. Cuando se aplica el voltaje de entrada, la salida responde, pero lo hace subiendo desde 0 a 100% en 2 etapas distintas. El tiempo necesario para que la corriente de salida llegue al 10% de su valor máximo de saturación es la primera etapa. Este se denomina tiempo de demora o T sub D. De acuerdo a la hoja de especificaciones, nuestro 2N3904 tiene un tiempo de demora de 35 nanosegundos. El tiempo que necesita la corriente de salida para subir desde un 10% al 90% de su máximo se denomina tiempo de subida o T sub R por sus siglas en inglés. De acuerdo a la hoja de especificaciones, nuestro 2N3904 tiene un tiempo de subida de 35 nanosegundos. Una vez que la señal de entrada va de apagado a encendido, le lleva a este transistor 70 nanosegundos para llegar al 90% de su salida máxima. Esto es 70 nanosegundos después que la señal de entrada ya está en el máximo. Y entonces, para que la salida conmute desde 0 a 100%, deben tenerse en cuenta 2 intervalos de tiempo: tiempo de demora y tiempo de subida. Cuando la señal de entrada se lleva a apagado, después del tiempo T, la salida la sigue. Aquí también hay una demora igualmente descrita en 2 etapas. Tiempo de almacenamiento, T sub S, por sus siglas en inglés, es el tiempo que le lleva a la salida para caer desde el 100 al 90% de su máximo valor. El tiempo de caída, T sub F, por sus siglas en inglés, es el tiempo que requiere para que la salida caiga desde el 90 al 10% de su máximo valor. Para nuestro 2N3904, la hoja de datos indica su tiempo de almacenamiento como 200 nanosegundos y su tiempo de caída como 50 nanosegundos. En total, le lleva 250 nanosegundos después de retirar la corriente de base para conmutar desde encendido a apagado. Todo eso puede resumirse como tiempo de encendido y tiempo de apagado en esta tabla de aplicación. El tiempo de encendido es igual a T sub D más T sub R, 70 nanosegundos para este dispositivo. Y el tiempo de apagado equivale a T sub S más T sub F, 250 nanosegundos para el 2N3904. Estas normas indican el tiempo máximo de conmutación para el dispositivo.
Para este transistor es imposible conmutar más rápido que su velocidad más baja, 250 nanosegundos. Si se aplicara un pulso más corto a la entrada, digamos 150 nanosegundos, la salida del transistor no será capaz de conmutar lo suficientemente rápido para seguir al voltaje de entrada. Simplemente no puede apagarse lo suficientemente rápido. Se perdería la calidad del pulso de salida. Esta es una regla práctica. Siempre seleccione un transistor de conmutación para reemplazo o para utilización en un nuevo circuito con un tiempo de conmutación menor que el tiempo de conmutación más corto de la señal de entrada. Las hojas de especificación de un transistor de conmutación también indicarán la ganancia de corriente beta. Nótese que beta también puede denominarse como H sub Fe. Entonces podemos ver en esta hoja de especificación que cuando la corriente de colector está alrededor de 10 miliamperios, el 2N3904 tiene una ganancia de corriente entre 100 y 300. Nótese que cuando la corriente de colector en saturación se mueve por encima o debajo de 10 miliamperios, el beta mínimo cambia. Recuerde que la corriente de colector, que es nuestra corriente de salida, es igual a beta por corriente de base. Con un beta grande, la corriente de base puede ser muy pequeña y aún producir una gran cantidad de corriente de saturación en la salida. Las buenas prácticas requieren que usted utilice un dispositivo con un beta grande, por lo menos 100. Voltaje de ruptura máximo, corriente de colector máxima, tiempo de conmutación y beta. Estas 4 normas de transistor deben ser examinadas al seleccionar un transistor de conmutación. Veamos cómo se aplican estas normas construyendo un circuito típico de conmutación. En una situación de localización de fallas, se requiere algún conocimiento acerca de cómo está construido un circuito típico de conmutación a transistor. De hecho, usted puede quizás necesitar construir un circuito así bajo ciertas circunstancias. Entonces, para tener el panorama completo, construiremos un circuito de conmutación a transistor a partir de cero. Trabajando paso a paso, diseñaremos un circuito que maneje un diodo emisor de luz estándar. El LED está especificado a 1.6 voltios con 20 miliamperios de corriente. El LED es la carga de nuestro transistor. Esta carga provoca una caída de 1.6 voltios y requiere 20 miliamperios de corriente para operar. Entonces, tenemos la carga definida. A continuación se define el VCC, ya que el LED requiere solamente 1.6 voltios para su operación. Podemos utilizar una fuente de más 5 voltios. A continuación necesitamos seleccionar un transistor de conmutación apropiado. Por el momento, supongamos que utilizaremos el 2N3904 que ya hemos examinado, y dibujemos un circuito de manejo que se parece a esto. Pero para determinar si el 2N3904 es adecuado o no para esta aplicación, debemos verificar las 4 especificaciones críticas: máximo voltaje de ruptura, máxima corriente de colector, tiempo de conmutación y beta. Revisando sus especificaciones, sabemos que el 2N3904 tiene voltajes de ruptura listados en 40 voltios DC. Su norma de corriente de colector es de 200 miliamperios. El tiempo de conmutación está limitado a pulsos mayores a 250 nanosegundos debido a su tiempo de apagado lento. Supongamos que el ancho del pulso de entrada a este circuito que estamos diseñando es mayor a 250 nanosegundos. Y finalmente su rango de beta es de 100 a 300. Con los datos que ahora tenemos, ¿es este el dispositivo adecuado para esta aplicación? Nuestro circuito utiliza solamente 5 voltios. Con 40 voltios de máximo voltaje de ruptura, tenemos 35 voltios como margen de seguridad. Nuestro circuito requiere solamente 20 miliamperios,
mientras que la máxima corriente de colector del dispositivo es de 200 miliamperios, permitiendo un margen de seguridad de 180 miliamperios. Ya supusimos que el tiempo de conmutación es adecuado. Con un rango de beta de 100 a 300 hemos excedido el beta mínimo. Claramente este dispositivo es más que adecuado para esta aplicación. Sabemos que la corriente que necesita el LED es de 20 miliamperios y especificaremos la corriente del colector para que sea 20 miliamperios. Mirando este circuito en el estado de corte, la tensión base emisor es igual a 0. La corriente de base deja de circular, por lo tanto la corriente de colector deja de circular y el LED está apagado. Pasando al estado encendido o saturado, la situación es muy diferente. Cuando la base es manejada por la señal de entrada, el voltaje base emisor va a ser de 0.7 voltios. Como resultado, circulará una gran corriente de base. Cuando circula corriente de base, circula corriente de colector. El dispositivo se satura y el LED brilla. En saturación, el voltaje de 5 voltios de la fuente se distribuye en el circuito de salida de este modo. 0.2 voltios caen a través del colector emisor y 1.6 voltios cae a través de LED. Entonces, ¿cuál deberá ser la caída de tensión en el resistor de colector? La caída de tensión en el resistor de colector es igual a la tensión de fuente menos la caída de tensión en el LED y la caída de tensión en el colector emisor. Dado los valores que tenemos, vemos que la caída de tensión en el resistor de colector debe ser de 3.2 voltios. Teniendo en mente que la corriente de colector debe ser de 20 miliamperios para activar al LED, podemos encontrar el valor óhmico del resistor de colector utilizando la ley de Ohm. El valor del resistor de colector es igual a VRC dividido por la corriente de colector I sub C. 3.2 voltios dividido entre 20 miliamperios es igual a 160 ohmios. Podemos utilizar un resistor estándar de 150 ohmios con una tolerancia del 10%. Ahora, echémosle un vistazo a la entrada. La señal de entrada es la salida de un circuito lógico con una amplitud de 0 voltios en bajo y más 5 voltios en alto. Nuevamente, cuando el voltaje de entrada es 0, un bajo, el dispositivo NPN está en corte. Cuando se aplican más 5 voltios, un alto, el dispositivo se satura. Solo se necesitan 0.7 voltios para polarizar en forma directa la unión base-emisor, lo que significa V y N en 5 voltios menos 0.7 voltios para VBE. Es igual a 4.3 voltios de voltaje de exceso. Cuando se aplican 5 voltios en la entrada, el resistor de base debe provocar una caída de estos 4.3 voltios. Ahora debemos encontrar la corriente de base. Para esto, utilizaremos las fórmulas que discutimos antes. La corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Resolviendo para la corriente de base es igual a corriente de colector dividido entre beta. Todo esto es muy directo. Sin embargo, hay otra regla práctica para tener en cuenta. La buena práctica requiere que tomemos el doble de la corriente de colector cuando calculamos la corriente de base. Esto es así para que nos aseguremos que circula corriente de base adecuada en el transistor para saturarlo apropiadamente. Haciendo la corriente de colector el doble, podemos tener en cuenta cualquier variación del dispositivo en beta. Y entonces la corriente de base es igual a 2 veces la corriente de colector dividido por beta, o, en este circuito, 2 veces 20 miliamperios dividido entre 100, lo que es igual a 400 microamperios. Podemos utilizar la ley de Ohm para encontrar el valor óhmico del resistor de base. R, B,
es igual a BRB dividido entre IB. 4.3 voltios dividido entre 400 microamperios es igual a 10.750 ohmios. Esto significa que podemos utilizar un resistor de 10.000 kiloohmios estándar con una tolerancia de 10%. Este es nuestro circuito final con RB igual a 10K ohmios y RC igual a 150 ohmios. Y entonces, aplicando los principios de operación del transistor de conmutación para construir un circuito de conmutación típico, hemos visto cómo se emplea en los circuitos digitales a este dispositivo crítico. De este modo, los sistemas lógicos complejos como computadoras pueden controlar al relés, motores y otros dispositivos que pueden transformar comandos electrónicos de baja potencia en energía electromecánica de alta potencia. Una vez que usted está familiarizado con los principios de operación de un transistor de conmutación y con una comprensión de las normas críticas de máxima tensión de ruptura, máxima corriente de colector, tiempo de conmutación y beta, usted puede ahora entender el diseño y construcción de un circuito de conmutación típica. Con esta introducción básica, usted ha dado un importante paso en la aplicación de técnicas digitales en situaciones de localización de fallas que comprenden transistores de conmutación. Cuando un dispositivo como este brazo de robot se detiene, estos conocimientos pueden ayudarlo para hacer que las cosas se muevan nuevamente.